hace muchos años, la Central de Inteligencia Norteamericana empezó a organizar la penetración de la iglesia electrónica. Es decir, gente que disfrazado de pastores hacía un trabajo de limpiar conciencias y de llegar y penetrar con su mensaje, y a otros, que eran predicadores de verdad, de la fe, eran también infiltrados en un trabajo que después de muchos años cobró luz y se conoció como la CIA y la Iglesia Electrónica. Ayer, vecinos de Seiza, en Carlos Espegacini, debieron llamar a la policía porque uno de estos predicadores electrónicos, que se disfrazan de pastores, había convocado a 100 personas en una iglesia y al ritmo de música que ponía y alabanzas imaginarias a Dios, violaba la cuarentena y tenía allí 100 personas absolutamente también entregadas a la imaginaria fe de este supuesto pastor, que produjo la reacción de los vecinos y la intervención de la policía. Por la tarde nos enteramos que en el puerto de Mar del Plata había un gran alboroto porque hay 3 barcos en alta mar, en aguas jurisdiccionales argentinas, con casos de coronavirus. Uno que se produce en un barco pesquero donde el patrón del barco, sabiendo que se había hecho un test y no aguardando el resultado del mismo, salió de pesca, se decretó que era positivo y el barco está volviendo hacia el puerto de Mar del Plata, pero las autoridades no lo van a dejar amarrar y veremos de qué forma tratan y controlan a quien a su vez en ese barco puede o no haber contagiado al resto de la tripulación. En otro barco también se decretó una persona que se descompuso con todos los síntomas de coronavirus, está de vuelta regresando para el puerto, y en un tercer caso que también ya había amarrado en el puerto con ese mismo panorama. En otro episodio, sin ninguna clase de perdón, en un geriátrico de la avenida Los Incas al 3000, en la ciudad de Buenos Aires, se contagiaron 16 adultos mayores de una población de 19 que allí vivían, que pagaban en una habitación doble 105.000 pesos cada una de las personas que allí estaban viviendo, y 180.000 pesos los que querían vivir solos. Repito, 105.000 pesos en una pieza doble, una habitación doble para ancianos, y el que quería estar solo tenía que pagar su familia 180.000 pesos, 29 personas, que se decretó la clausura y la intervención por parte del gobierno de la ciudad, pero una médica de apellido Raffo de ese lugar dijo que se habían comunicado con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires diciendo el día viernes que tenían un caso de coronavirus y que había afectado a algunos pacientes, y que todos los mensajes que habían recibido del gobierno de la ciudad era que los derivaran a las obras sociales. Por lo cual hay que chequear esta información, hay que buscar la grabación del teléfono donde se hacen las denuncias, porque la situación no es tan simple de que se clausure y no se sepa qué pasó realmente entre la irresponsabilidad de los propietarios, que no sabemos quiénes son, porque el gobierno de la ciudad no le informó a la prensa quiénes son los dueños de ese geriátrico que tiene un señor apoderado, que dio la cara ayer frente a la prensa, pero queremos saber quiénes son los dueños, cuánto hace que está habilitado, cuándo fue la última inspección, y si es cierto, tiene que estar en el teléfono donde se hacen las denuncias, la cinta grabada, acerca de saber si le contestaron exactamente lo que dice la médica, porque de ser así, es un hecho penal gravísimo, tanto de los propietarios de la clínica, que eso no se discute, pero también puede haber una tremenda complicidad por parte del gobierno de la ciudad. Por otra parte, cada cosa de estas que nos están ocurriendo nos van marcando la línea de la irresponsabilidad. Es decir, estamos frente a irresponsables de todos los niveles, de quienes no quieren cumplir y de quienes dicen cualquier cosa. Hay un gordito que hace noticias en TN, en el noticiero de la tarde, que muy suelto de cuerpo dijo ayer que está obsesionado con que las cosas le salgan mal al gobierno, porque él defiende a Macri, hijo de otro periodista del mismo grupo Clarín,
dijo ayer, ¿y si cuánto tenemos? Le preguntaba a la chica que le secunda, 200 muertos, ¿no es cierto? O sea, no sabe ni siquiera los fallecidos de la Argentina, y le agrega 50 muertos más porque a él se le ocurre, tratando de informar, o mejor dicho, de desinformar a los que estaban en esa pantalla. En otra pantalla, de América 24, hay un médico todos los días que pone cara rara como diciendo, y esto no es tan así. Bueno, aunque los controles efectivamente no sean de un chequeo generalizado, lo que no se pueden inventar son los muertos, y por lo tanto, si hay tantos fallecidos, esa es una noticia absolutamente confirmada. Todo lo otro es una evaluación de un médico que quiere tener más contagiados y más muertos para que también fracase este gobierno, porque él piensa en el gobierno que se fue. Y entonces, en el medio de toda esta gran confusión, aparecen las redes sociales repitiendo cosas que no son ciertas y que la gente consume, y lo más grave es que la gente lo repite, en un momento donde nadie sabe a nivel mundial cómo tratar el problema y cómo se va a desarrollar el futuro inmediato. Pero fíjense ustedes que todo lo que está ocurriendo es absolutamente a nivel de irresponsabilidades, porque un patrón sale a pescar, no importándole si le da positivo o no, no esperó el resultado, porque a un geriátrico donde tienen el primer caso el día viernes, dicen que llaman por teléfono el día sábado para ver qué tenían que hacer y le dicen que saque a los enfermos. Esto es así, porque ayer hubo un gran show donde toda la prensa veía que llegaba el SAME, que se intervenía y se clausuraba la clínica, cosa que estaba correcta, pero atención con este otro dato. ¿Será cierto que la médica hizo la gestión, llamó y le dijeron que saque a los enfermos y los derive a las obras sociales? ¿Y qué decía la médica? Bueno, algunas obras sociales no la quisieron tomar, bueno, que las identifiquen. Hay que urgentemente tomar esto penalmente, porque no hay ninguna seguridad de que no fallezcan algunos de los ancianos contagiados. Había una señora de 94 años. Estamos detenidos en algo que no se puede creer. Por eso cuando escuchamos, leemos a aquellos que están desesperados y dicen hay que abrir la cuarentena, hay que ir a trabajar, porque si no trabajamos nos morimos de hambre. Sí, es cierto, mucha gente si no trabaja la pasa muy mal y la está pasando muy mal, pero ¿saben una cosa? Si abrimos caprichosamente porque a esa persona se le ocurre, puede ocurrir que él no vuelva nunca más y entonces no se muera de hambre, se muera por cuarentena no cumplida y se muera por el COVID-19. En el medio de esto, y en silencio, una enorme cantidad de personas trabajan, no son médicos, no son enfermeros, no son policías, no son sacerdotes, no son pastores, son simples voluntarios del pueblo herido y necesitado. Esos trabajadores voluntarios le dan de comer todos los días en los comedores comunitarios del país a miles de personas que ya han resignado la posibilidad de autoabastecerse porque han perdido el trabajo, porque no tienen en este momento dinero, y todos ellos trabajan en un tremendo anonimato, son parte de los movimientos sociales, son parte de los trabajadores, son parte de aquellos ignorados absolutamente por la sociedad y por la prensa, pero que todos los días sostienen a una enorme cantidad de seres humanos que van a buscar su vianda de comida. Y entonces, esas personas que también se están jugando la vida, que asisten en los barrios más populares, que trabajan en las escuelas cuando se abren y permiten, que trabajan en las capillas, que trabajan en los barrios más humildes, no tiene prensa ni del gordito que no sabe cuántos muertos tiene la Argentina, ni del médico que quiere contabilizar más infectados, ni de la prensa canalla que todos los días busca envenenar a una sociedad porque votó un gobierno que no era el que ellos querían. Y la verdad que esa gente trabajó con el gobierno anterior, con el anterior del anterior, y lamentablemente va a seguir trabajando con el posterior a Fernández. Porque en el país de la comida hay argentinos que no comen. Porque en el país de la comida y de la riqueza natural hay argentinos que con canalladas,
con malas administraciones y con robos al Estado constante, han mandado a una parte de la población nacional a la peor situación de la historia. Esto, que tiene nombre y apellido en toda la historia política contemporánea, es pre-COVID-19. Y ahora vamos a tener un post-COVID-19 sumando aquello y esto. Pero por favor, paren de repetir lo que no corresponde, no se enganchen en los mensajes de las redes sociales que aturden, traten de ver lo que a ustedes les parezca, pero sepan que del otro lado de la pantalla también hay gente con muy mala intención, porque están rogando que la información que ellos den esté con un basamento político, como si en este tiempo y en este momento pudiéramos imaginar política. Por eso, como hay que imaginar política porque del otro lado lo imaginan, pedimos que se investigue al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por lo ocurrido allí, en la calle de Avenida Los Incas al 3000, para saber quién lo habilitó, cuándo lo habilitaron, cuándo fue la última vez que tuvo una inspección, quiénes son los dueños, que nos den la información. Porque, ¿sabe una cosa? Queremos saber de qué se trata. Pagan 180.000 pesos por una habitación para estar solos y pagan 105.000 pesos para estar compartiendo la habitación dos ancianos. ¿Sabe dónde fueron? Derivados al Pirovano, al hospital público. ¿Sabe a dónde fue derivado una persona que estaba enferma de la planta de ese depósito de ancianos, como son lamentablemente algunos lugares? Al Güemes. Tampoco informó el Güemes que habían recibido coronavirus hace 3 días. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué están escondiendo? Porque la aparatosidad de ayer no alcanza para cubrir los errores de antes de ayer. Queremos saber de qué se trata, por qué un patrón salió a pescar, por qué un inconsciente se disfrazó de pastor y juntó a 100 personas para después pedirle la contribución económica para sostener la iglesia. El caradura, violador, fue denunciado por los vecinos y la policía mandó a su casa a todo el mundo. ¿No lo van a detener a ese supuesto pastor? ¿Va a seguir la iglesia electrónica que inventó alguna vez la CIA mintiéndole a la gente? Vaya pensándolo.